John Carpenter es un director de cine, guionista y compositor de bandas sonoras estadounidense. Es considerado por muchos como uno de los realizadores de género más importantes de las décadas de 1970 y 1980 en Estados Unidos, y conocido principalmente por grandes éxitos de taquilla como Halloween, La Niebla, y Star Man, o por películas no tan exitosas, pero muy influyentes para generaciones posteriores, como 1997, Rescate en Nueva York, La Cosa, Golpe en la Pequeña China o Están Vivos. John Carpenter nació en Carthage, New York, hijo de Milton Jan y Howard Ralph Carpenter, un profesor de música. Se muda con su familia a Bowling Green, Kentucky en el 1953. Siendo un niño empieza su fascinación por las películas, en particular los westerns de Howard Hawks y John Ford, como también por las películas de terror de bajo presupuesto, como The Teen from Another World, y las de ciencia ficción de gran presupuesto como Forbidden Planet, y a rodar cortometrajes en 8 milímetros antes de entrar en la escuela secundaria. Fue a la Universidad Western Kentucky University, en donde su padre presidía el departamento musical. Luego se trasladó a la University of Southern California's School of Cinematic Arts en 1968, pero no finalizó sus estudios para así poder realizar su primera película, Dark Star. En un curso para principiantes de cine en la USC Cinema en 1969, Carpenter escribe y dirige un corto de 8 minutos, Captain Wyatt. El corto sería redescubierto en los archivos de la USC en 2011 y resulta interesante ya que releva elementos que aparecerían en su posterior film, Halloween. Al año siguiente colaboró con el productor John Longenecker como co-guionista, montador y compositor de The Resurrection of Bronco Billy, que gana el Oscar al mejor cortometraje. El cortometraje fue ampliado a 35 milímetros, se realizaron 60 copias, y la película fue estrenada en cines por Universal Studios durante 2 años en los Estados Unidos y Canadá. Su primer largometraje, Dark Star, fue una comedia de humor negro de ciencia ficción que Theo escribió con Dan O'Bannon, quien más tarde fue el autor del Guia and the Alien, adaptando libremente gran parte de Dark Star. La película costó solo $60.000 y fue difícil de hacer, ya que tanto Carpenter como O'Bannon completaron la película asumiendo varios roles, con Carpenter haciendo la partitura musical, así como la escritura, producción y dirección, mientras que O'Bannon actuó en la película e hizo los efectos especiales. El trabajo de Carpenter no pasó desapercibido en Hollywood, en donde estaban maravillados de sus habilidades cinematográficas dentro de los límites de un presupuesto muy reducido. La siguiente película de Carpenter fue Asalto a la Comisaría del Distrito 13, un thriller de bajo presupuesto influenciado por las películas de Howard Hawks, en particular Río Bravo. Al igual que con Dark Star, Carpenter fue el responsable de muchos aspectos de la creación de la película. Él no solo escribió, dirigió y compuso la banda sonora, también editó la película bajo el seudónimo de John T. Chance. Carpenter ha dicho que él considera Asalto a la Comisaría del Distrito 13 su primera película de verdad, ya que fue la primera película que filmó con un plan de rodaje. En esa película Carpenter trabajó por primera vez con Debra Hill, quien jugó un lugar destacado en la realización de algunas de las películas más importantes de Carpenter. Carpenter reunió un elenco principal que consistía en actores con experiencia, pero relativamente oscuros. Los dos protagonistas fueron Austin Stoker, que había aparecido previamente en películas de ciencia ficción, desastres y películas blaxploitation, y Darwin Houston, que había trabajado principalmente en la televisión y que había sido vecino de Carpenter. La película recibió una revaluación crítica de los Estados Unidos, donde ahora se considera generalmente como una de las mejores películas exploitation de la década de 1970. Carpenter escribió y dirigió el thriller protagonizado por Lauren Hatton-Someone's Watching Me. Esta película para televisión cuenta la historia de una solitaria mujer trabajadora que,
Poco después de llegar a Los Ángeles, descubre que está siendo acosada. Halloween fue un éxito comercial y ayudó a dar a luz al género slasher. Originalmente una idea sugerida por el productor Irwin Yablans, quien concibió una película sobre niñeras siendo amenazadas por un acosador, Carpenter tomó la idea y otra sugerencia de Yablans que tienen lugar durante Halloween y desarrolló una historia. Carpenter dijo que el concepto básico, la noche de Halloween, nunca fue mi idea para la película. Mi idea era hacer una película sobre una antigua casa embrujada. El guión fue escrito por Carpenter y Debra Hill, admitiendo que para la música se inspiró en Suspiria de Dario Argento y en El exorcista de William Friedkin. Carpenter volvió a trabajar con un presupuesto relativamente pequeño, $320.000. La película recaudó más de 65 millones en un principio, por lo que es una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos. Carpenter ha descrito a Halloween como cine de explotación al 100%. Decidí hacer una película que me encantaría haber visto cuando era niño, llena de trucos baratos como una casa encantada en una feria donde se puede caminar por el pasillo y las cosas te saltan a la cara. La película ha sido a menudo citada como una alegoría sobre la virtud de la pureza sexual y el peligro de las relaciones sexuales ocasionales. Aunque Carpenter ha explicado que no era esa su intención, se ha sugerido que estaba haciendo algún tipo de declaración moral. Créeme, no lo era. En Halloween, yo veía a los personajes como los adolescentes simplemente normales. Además del éxito comercial y de crítica de la película, la banda sonora de Carpenter se hizo popular. En 1979, John Carpenter comenzó la que sería la primera de varias colaboraciones con el actor Kurt Russell cuando dirigió la película para televisión Elvis. Carpenter siguió el éxito de Halloween con La Niebla, una historia de venganza fantasmal inspirada en cómics de terror como tales From the Crypt y The Crawling Eye, una película de 1958 sobre monstruos que se esconden en las nubes. Completar La Niebla fue un proceso extraordinariamente difícil para Carpenter porque después de ver un primer montaje de la película, no quedó satisfecho con el resultado. Por primera vez en su carrera, tenía que encontrar una manera de salvar una película casi terminada que no cumplía con sus estándares. Con el fin de hacer la película más coherente y aterradora, rodó metraje adicional que incluía una serie de nuevas escenas. A pesar de los problemas de producción y de que las críticas fueron en su mayoría negativas, La Niebla fue otro éxito comercial de Carpenter. La película fue hecha con un presupuesto de $1 millón, pero recaudó más de 21 millones en los Estados Unidos solamente. Carpenter ha dicho que La Niebla no es su película favorita, pese a lo cual la considera un clásico de terror de menor importancia. Carpenter siguió inmediatamente a La Niebla con Escape from New York. Su siguiente película, The Thing, destaca por sus altos valores de producción, incluidos los innovadores efectos especiales de Rob Bottin, efectos visuales especiales del artista Albert Whitlock, una partitura de Ennio Morricone y un elenco que incluye a la estrella en ascenso Kurt Russell y respetados actores de carácter como Wilford Brimley, Richard Dysart, Charles Hallahan, Kate David y Richard Masur. The Thing fue distribuida por Universal Pictures. La película de Carpenter es un remake de la película de 1951 de Howard Hawks El enigma de otro mundo, aunque la versión de Carpenter es más fiel a la novela corta de John W. Campbell sobre la que se basaron las dos películas. Por otra parte, a diferencia de la película de Hawks, The Thing forma parte de lo que Carpenter llamaría más tarde su trilogía apocalíptica con finales tristes para los personajes de la película, y es una película de terror explícito que no gustó al público en el verano de 1982, particularmente al haberse estrenado 2 semanas antes E.T., el extraterrestre, que mostraba una imagen mucho más alegre de las visitas extraterrestres. En una entrevista, Carpenter afirmó que el estreno de E.T.
el extraterrestre podría haber sido en gran parte responsable de la mala acogida que tuvo la película. The Thing no funcionó demasiado bien a nivel comercial y fue el primer fracaso comercial de Carpenter, aunque con los años terminaría siendo un filme de culto. Poco después de terminar la postproducción de The Thing, Universal le ofreció la oportunidad de dirigir Firestarter, basada en la novela de Stephen King. Carpenter contrató a Bill Lancaster para adaptar la novela en un guión, que se completó a mediados de 1982. Carpenter tenía en mente a Burt Lancaster como Rein Bed y a Jennifer Connelly, por aquel entonces una niña de 12 años, como Charlie, pero como The Thing había fracasado en taquilla, Universal reemplazó a Carpenter por Mark L. Lester. Irónicamente, la siguiente película de Carpenter, Christine, era la adaptación de la novela homónima de Stephen King. La historia gira en torno a un nerd de secundaria llamado Arnie Cunningham que compra un coche de segunda mano que resulta tener poderes sobrenaturales. A medida que Cunningham restaura y arregla el coche se vuelve extrañamente obsesionado con él, con trágicas consecuencias. Christine funcionó bien en su estreno y fue bien acogida por los críticos, pero Carpenter ha dicho que él dirigió la película porque era lo único que se le ofreció en aquel momento. Starman fue producida por Michael Douglas. El guión fue bien recibido por Columbia Pictures, que lo prefirió al guión de E.T., el extraterrestre. Douglas eligió a Carpenter para ser el director debido a su reputación como un director de acción que también puede transmitir emociones fuertes. Starman fue criticada favorablemente por el Los Angeles Times, el New York Times y la Weekly, y Carpenter la describió como una película que imaginó como una comedia romántica similar a Sucedió una noche pero con un extraterrestre. La película recibió nominaciones al Oscar y el Globo de Oro por la interpretación de Jeff Bridges de Starman y recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor banda sonora de Jack Nitzsche. Tras el fracaso en taquilla de su comedia de acción de gran presupuesto Golpe en la Pequeña China, a Carpenter le costó conseguir financiación para sus películas. Volvió a producciones de bajo presupuesto como El Príncipe de las Tinieblas, una película con influencias de la serie de la BBC Quatermass. Aunque algunas de sus películas de aquella época, como They Live, captaron al público del cine de culto, nunca más volvió al cine de masas. Carpenter también se ofreció para El Exorcista 3 en 1989, y se reunió con el escritor William Peter Blatty en el transcurso de una semana. Sin embargo, los dos se enfrentaron en el clímax de la película y Carpenter pasó del proyecto. Blatty dirigió la película él mismo un año después. Carpenter dijo que a pesar de que se peleaban por el final, hubo un respeto mutuo y hablaron sobre el interés que ambos compartían, la física cuántica. Su carrera en estos años se caracteriza por una serie de notables fracasos: Memorias de un hombre invisible, El pueblo de los malditos y Escape from L.A. Son ejemplos de películas que fracasaron tanto ante la crítica como en taquilla. Películas notables de esta década son En la boca del miedo, otro homenaje lovecraftiano, y Vampiros, protagonizada por James Woods como el líder de una banda de cazadores de vampiros ayudada por la Iglesia Católica. En 2001 se estrenó Fantasmas de Marte. En 2005 se hicieron sendos remakes de Asalto a la comisaría del Distrito 13 y La Niebla, este último producido por el propio Carpenter, aunque en una entrevista él definía su participación como: "Yo vengo a saludar a todo el mundo. Luego me voy a casa". En 2007, Rob Zombie produjo y dirigió Halloween, una reimaginación de la película de 1978 de Carpenter que dio lugar a una secuela 2 años después. Después de Fantasmas de Marte, John Carpenter se involucra en el proyecto Masters of Horror que el cineasta americano Mick Garris emprendió en 2005 en un intento por reunir en una serie de TV a los mejores artífices del género de terror. En dicho proyecto se pudieron dar la mano Tobe Hooper, Dario Argento, Joe Dante, Takashi Miike y el cineasta que nos ocupa, entre otros. Para la primera temporada de dicha serie, John Carpenter dirigió la película El fin del mundo en 35 mm que participó a concurso en la sección oficial Fantastic en el Festival de Cine de Sitges. En 2006,
Para la segunda temporada de la serie, Carpenter dirigió Pro-Life. Su episodio, Cigarette Burns, salió con críticas generalmente positivas y reacciones igualmente positivas de los fans de Carpenter, muchos de los cuales lo consideran a la par con sus clásicos de terror anteriores. Después ha contribuido con otro episodio original para la segunda temporada de la serie, titulado Pro-Life, sobre una joven que es violada y embarazada por un demonio y quiere abortar, pero cuyo padre, un fanático religioso, y sus 3 hermanos la detienen en su intento. En febrero de 2009, se anunció que había planeado un nuevo proyecto, llamado The Ward, protagonizado por Amber Heard. En 2010, John Carpenter estrenó la que era su primera película en 9 años. Se trata de la cinta de terror y suspenso The Ward, en la que una joven es internada en un psiquiátrico y comienza a ver el espíritu de otra chica por las noches, su primera película desde Fantasmas de Marte, y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 13 de septiembre de 2010. El 10 de octubre de 2010, Carpenter recibió el premio Lifetime desde el Freak Show Horror Film Festival. Sus películas se caracterizan por la iluminación minimalista y sus encuadres, teniendo una gran capacidad técnica, el uso de Steadicam, y la música distintiva y sintetizada. Su cine está influenciado por Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Nigel Neal, Orson Welles y Twilight Zone, The Movie. Su música suele ser sintetizada con acompañamiento de piano y condiciones atmosféricas. Con la excepción de The Thing, Starman, Memorias de un hombre invisible y The Ward, ha compuesto la banda sonora de todas sus películas, las más conocidas son Halloween y Asalto a la comisaría del Distrito 13. Carpenter es un claro defensor de la filmación de pantalla panorámica y todas sus películas fueron filmadas en anamórfico con una relación de aspecto de 2:35, 1 o mayor. The Ward se rodó en Super 35, la primera vez que Carpenter ha utilizado ese sistema. Carpenter ha declarado que considera el formato de 35 mm anamórfico Panavision el mejor sistema de películas que hay, por encima del cine digital y 3D. Muchas de las películas de Carpenter han sido reeditadas en DVD en ediciones especiales con numerosos contenidos extra. Ejemplos de este tipo son, las ediciones de coleccionista de Halloween, Escape from New York, Christine, The Thing, Asalto a la comisaría del Distrito 13, Golpe en la pequeña China y la niebla. Algunos fueron reeditados con una nueva transferencia o widescreen anamórfico. En el Reino Unido, varias de las películas de Carpenter se han editado en DVD con comentarios de audio de Carpenter y sus estrellas. Carpenter ha sido el tema de la película documental de John Carpenter, El hombre y sus películas, y la retrospectiva de 2002 American Cinematheque de sus películas. Por otra parte, en 2006, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos considera Halloween culturalmente significativa y la seleccionó para la preservación en el Registro Nacional de Cine. En 2010, el escritor y actor Mark Gatiss entrevistó a Carpenter sobre su carrera y películas para su serie documental de la BBC A History of Horror. Carpenter aparece en los 3 episodios de la serie. Conoció a su futura esposa, la actriz Adrienne Barbeau, en el set de su película para televisión de 1978, Someone's Watching Me. Carpenter estuvo casado con Barbeau del 1979 al 1984. Durante su matrimonio, Barbeau protagonizó La niebla y también apareció en Rescate en Nueva York. La pareja tuvo un hijo, John Covey Carpenter, nacido el 7 de mayo de 1984. Carpenter ha estado casado con la productora Sandy King desde 1990. King produjo varios largometrajes posteriores de Carpenter, incluyendo They Live, En la boca del miedo, Fantasmas de Marte, y Escape from LA. Ella también trabajó como supervisora de guion de algunas de estas películas, así como Starman,
Golpe en la pequeña China y el príncipe de las tinieblas. Carpenter apareció en un episodio de Los iconos de animales de Animal Planet titulado It Came From Japan, donde habló de su amor y admiración por la película original de Godzilla. Es también un conocido partidario de los videojuegos como un medio de comunicación y expresión artística. Gracias por ver este video. Suscríbase al canal.